En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por AbbVie, hoy desde el Hotel Caribe Hilton. A continuación, hablamos de la importancia de la adherencia al tratamiento en la enfermedad reumática. En la parte final de la serie, Conoce tu dolor. Informe especial con Luz Nereida Vélez. Estamos aquí ya en este segmento final hoy con este especial de Conoce tu dolor. Es importante que usted aprenda a identificar, ¿verdad? Sabemos que ese es el síntoma principal, pero si viene acompañado de esa rigidez o de esa incomodidad o de esa impotencia en podernos mover, levantarnos de una silla, de una cama, es importante que usted entienda que hay algo más allá y que debe buscar un especialista, sobre todo un reumatólogo, para que le haga un buen diagnóstico a tiempo, como dice el doctor Oscar Soto Raíces, y bien temprano, todavía es muchísimo mejor para que usted pueda recibir un buen tratamiento. Y continuamos con el doctor Oscar Soto Raíces conversando, y también quien preside esta fundación CERVER, que es la Fundación de Enfermedades Reumáticas, por eso se llama FER. Doctor, cuando tenemos ya ese diagnóstico, cuando ya vamos a comenzar tratamientos con los pacientes, casi siempre yo imagino que ustedes los médicos prueban varias cosas primero, a ver qué funciona, ¿no? Sí, correcto. La realidad es que tenemos básicamente unos algoritmos, ¿verdad? Unas guías en donde comenzamos a trabajar con medicamentos de base, pero lo que sí, y vamos, ¿verdad? Tratando de ajustar el tratamiento a la persona y a lo que está envuelto y cuán severo es en el momento. Ciertamente, hoy en día trabajamos directamente cuando el paciente tiene ya el diagnóstico con lo que llamamos los medicamentos que consideramos modificadores de la enfermedad, lo que por ahí conocemos como DMARDs, ¿verdad? Que son medicamentos que conocemos ya que modifican el progreso de la condición, y ya ahí empezamos con cosas básicas que hemos usado por muchos años, que usualmente son tabletas, y ya dependiendo de la respuesta vamos combinando, le añadimos más medicamentos si hace falta, o vamos haciendo distintas combinaciones. O sea que podemos entonces empezar en dosis quizás bajas, ver cómo él se comporta, ¿verdad? Ese medicamento, y entonces si el paciente necesita dosis más altas o una combinación de terapia, entonces las hacemos, porque no hay efectos, ¿verdad?, ni de interacción negativa cuando combinamos esos medicamentos. Sí, y tenemos afortunadamente una gran variedad de medicamentos hoy en día. Sí tenemos que tener cuidado cómo los combinamos, así que usamos el conocimiento, la información que tenemos con estudios de combinación para saber cómo combinar los medicamentos para que sea seguro y cómo combinarlos para que sean efectivos, porque también tenemos estudios que nos hablan de la efectividad de estos medicamentos solos o en conjunto con otros medicamentos. Hay cosas como en el pasado usábamos mucho lo que se llamaba triple terapia, que ya hoy en día quizás no se usa mucho. No es que no se use, pero casi no se usa porque son 3 tipos de medicamentos distintos. Hoy en día, con la llegada de los biológicos y otros medicamentos que son mucho más específicos, podemos hacer el tratamiento mucho más simple con un solo medicamento o 2 medicamentos, haciendo que entonces el paciente tolere mejor la terapia y siendo efectiva. ¿Cuán importante es para ¿verdad?, para un paciente esa adherencia al tratamiento? Porque a lo mejor la persona puede comenzar a sentirse bien y lo deja. O sea, ¿hay peligro en que un paciente de estas condiciones reumatológicas interrumpa ese tratamiento o mantenga esa adherencia? Sí, es importantísimo porque, como hemos hablado en otras ocasiones y como hablábamos anteriormente, la inflamación persistente lleva a que se dañe la articulación. Por lo tanto, si el paciente deja la terapia, tiene más inflamación, se predispone o se pone a riesgo, ¿verdad?, el hecho de que la articulación se mantenga sana, saludable. Por lo tanto, si hay inflamación, progresa y puede entonces haber daño permanente que no es reversible. Por eso le pedimos a los pacientes que se mantengan en su terapia. Por otro lado, es importante recordar que los pacientes que viven con una condición de dolor crónica a veces se acostumbran a tener cierto grado de dolor, por lo que a veces piensan que están bien, pero hay inflamación.
porque el paciente se sienta bien, porque llega un momento en que su tolerancia al dolor cambia, por lo tanto, muchas veces le preguntamos cómo estás y me dicen, yo me siento bien, no tengo dolor, pero vemos inflamación en la articulación. Claro. Y esa inflamación, aunque no le moleste mucho al paciente porque ya se ha adaptado a vivir con eso, le destruye la articulación y puede causar incapacidad. Por eso hacemos mucho hincapié en que la terapia es importante, que la adherencia a la terapia es importantísima y el seguimiento, ¿verdad? Para tener esa validación de que todo está bien. Hay muchas cosas que hacemos para ver si el paciente está en remisión o no. A veces el paciente piensa que está bien, pero no está en remisión. Por lo tanto, entonces la terapia hay que continuarla. Exactamente, o sea que no debemos perder eso, ¿verdad?, de perspectiva, que es importante que por ser una condición crónica, o sea que la vamos a tener el resto de la vida, tenemos que quedarnos, ¿verdad?, en ese tratamiento para poder ver ese progreso, poder ver entonces ese detente y poder, hacer las cosas que nos gusta hacer. A estos pacientes, una vez entran en estos tratamientos, ¿alguna terapia física, algún tipo de movimiento se les añade dentro de ese tratamiento? Sí, ciertamente la terapia física a veces puede ayudar muchísimo para tratar dolor agudo y también para rehabilitar áreas que han sufrido de pérdida de músculo, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer ejercicio dirigido a un área en particular para fortalecer esa articulación y que esté más protegida. En muchos casos complementamos la terapia y lo que está pasando con terapia física dirigida por el fisiatra. En ocasiones el ortopeda también interviene, ¿verdad?, para hacer ciertos procedimientos quirúrgicos. Hoy en día queremos evitar, ¿verdad?, que el paciente tenga reemplazo porque la articulación se daña. Cuando es necesario también se hace, pero en otras ocasiones simplemente para hacer otras intervenciones menores, simplemente para mantener esa salud musculoesquelética del paciente. Y ciertamente sí hay muchas, entre quizás esas especialidades más que nada, compartimos la terapia del paciente para que sea completa y el paciente pueda seguir funcionando. Vamos a hablar un poquito de FER, de esta fundación, ¿verdad?, de enfermedad reumatológica. ¿Hace cuánto nace? ¿Por qué nace la fundación? La fundación FER nace en el 2009, ¿verdad? Nace por la preocupación que tuvimos un grupo, ¿verdad?, de reumatólogos que estábamos en la Asociación de Reumatología de Puerto Rico, ¿verdad?, que es la asociación que agrupa a los reumatólogos en Puerto Rico. En el 2009 yo estaba cumpliendo mi término como presidente de la asociación. Tuvimos una reunión, estuvimos hablando un grupo de personas que estábamos envueltas en la asociación sobre el hecho de que no teníamos tiempo suficiente como para dedicarle al apoyo, a la educación del paciente. Y nos decidimos entonces a crear una organización distinta que con el apoyo ciertamente y corriendo paralela a la asociación que se dedicara a apoyar, a educar a los pacientes con distintas enfermedades reumáticas. Ahora mismo, ¿de cuánto se compone esa membresía? Presumo que ha ido creciendo con los años. Sí, ha ido creciendo muchísimo. Es interesante porque cada año crecemos más, tenemos muchas más pacientes que nos siguen. En este año, interesantemente, con la pandemia y el hecho de que hemos tenido que movernos a plataformas digitales y hacer todas las cosas remotas, las redes sociales han hecho que tengamos un crecimiento grandísimo. El año pasado, nada más en el Expo, que fue digital, tuvimos 100,000 personas conectadas al Expo. O sea, que hay mucha gente que nos sigue y ha sido una experiencia muy linda poder tener el apoyo de tanta gente durante tantos años, ¿verdad? Incluyendo nuestra primera madrina en el 2009, sí. Que fue Luz Nereida, que fue un gran honor para nosotros siempre contar con gente importante como tú que nos apoya, que nos ha apoyado durante todos estos años. Siempre los voy a apoyar porque pues yo creo que uno tiene que también dar un poquito del tiempo y compartir con estos pacientes, con estas personas y sobre todo inyectarles positivismo de que vamos hacia adelante. Hay que aprender, ¿verdad?, a que el dolor lo podemos aminorar y podemos hacer muchas cosas buenas. Ahora mismo la fundación, presumo que también con la pandemia todo se ha estado trabajando, ¿verdad?, a través de las redes sociales y de lo que es virtual. Las personas han estado compartiendo de esa manera a través de la isla. Sé que también ustedes están adscritos a organismos, ¿verdad?, fuera del país. Sí, afortunadamente tenemos mucha gente en las redes que nos sigue a través de la página de Facebook, de Instagram. Pueden ver lo que hacemos a través del canal de YouTube, nuestro programa de radio semanal
y la gente sigue estas cosas, se comunica, de esa forma se ha podido seguir ayudando a la gente buscando el acceso a tratamiento, acceso a diagnóstico a otros reumatólogos, ¿verdad? Para que puedan, y contestando sus preguntas y llevando ese mensaje educativo que ha sido importante, pero ha sido interesante ver cómo aún con las limitaciones que tenemos de estar en vivo como estábamos antes, podemos seguir comunicando el mensaje y tenemos gente que ciertamente nos sigue, y es interesante ver cómo gente de todas las edades ya se ha movido a seguir, ¿verdad?, distintas redes sociales para buscar información y para educarse. Yo les voy a dar de todas maneras, lo pueden ver, buscar en las redes sociales, pero tienen un número telefónico que es el 787-717-1030. Ahí usted puede comunicarse. Ellos tienen una batería de distintas profesionales de la salud que van a trabajar con usted, con sus emociones, con lo físico, con lo médico, para que usted, mire, se sienta pleno y feliz. Doctor Oscar Soto-Raíces, mil gracias. Un placer. Gracias siempre por todas estas cosas buenas que hemos hablado en el día de hoy. Nosotros nos tenemos que despedir, ¿verdad? Dejándoles dicho a ustedes que esperamos que tengan una semana, mire, hermosa, maravillosa, sobre todo con lluvia de bendiciones, y sea positivo siempre en mí. Busque las cosas buenas que la vida tiene que ofrecer. Buen día. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.